Bienvenido, querido Luis Fernando Martínez, director general de Grupo Maximus. Qué ilusión tenerte aquí. Buenos Muchas días. gracias por la oportunidad, feliz de estar con ustedes. Oye, estamos como muy curiosos porque muchos de nosotros y quienes nos escuchan, pues somos fieles consumidores de tus restaurantes. ¿Cuál es lo que más te ilusiona de lo que haces? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Me entusiasma mucho poder generar un cambio, ¿no? Transformar una organización para llevarla de la situación actual hacia donde quieren estar, ¿no? Con todos los retos que esto implica. En la parte de, digamos, en el rol de director general, tienes la posibilidad, digamos, y el poder en el puesto formal para poder estructurar una estrategia que te lleve hacia donde quieren ir y tienes en tus manos, en tus responsabilidades, que considerar varios aspectos de la empresa, ¿no? Como el factor humano, aspectos financieros, aspectos operativos, temas de cultura laboral, etcétera, ¿no? Son muchas variables las que tienes como herramientas para que esto suceda y eso me entusiasma y me apasiona bastante. O sea, que eres un hombre enfocado a retos, al éxito. ¿Te gusta el reto? 100%. ¿Has tenido oportunidad a lo largo de tu carrera de darle un giro 360, la vuelta a la tortilla, como digo yo, a un mal momento, a un mal empresa y llevarlo a una mejor condición? Sí, de hecho, mis últimas experiencias como director general en algunas de las empresas han estado enfocadas en turnarounds. Son empresas que gracias a la gestión y al trabajo en equipo, enfocado en un plan estratégico, en pocos años podemos rentabilizarlas, ¿sí? ¿No? Y bueno, esas han sido prácticamente mis últimas tres experiencias. ¿Cuál es algo clave que podemos aprender de ti cuando llegas a un lugar y las condiciones no son las óptimas en la empresa o negocio? ¿Qué es lo primero que revisas? O las tres primeras cosas en lo que te fijas. Pero lo primero que hago es no tener la tentación de empezar a hacer cambios sin primero entender. Primero hay que darse el tiempo de estar inmerso en la cultura de la empresa. Hay que abrir muy bien los ojos y los oídos, hay que entrevistarte con la gente, hay que escuchar distintos puntos de vista, hay que escuchar incluso las opiniones de los clientes, de los proveedores, de la competencia, y después de un tiempo razonable puedes entender la situación de la empresa y puedes empezar a generar los cambios, ¿no? Hacer cambios sin entender es muy peligroso. Puedes hacerle mucho daño a la organización basándote solamente en una primera impresión, ¿no? Entonces creo que es bien importante darte el tiempo de entender y bueno, posteriormente, como te decía, basado en un análisis situacional, definir una estrategia pues congruente a los objetivos que se quieren alcanzar. Ahí escucho que el liderazgo es algo importante en tu éxito o ha sido importante. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú ves en el liderazgo? Yo creo que hay un mal entendimiento de lo que es el liderazgo desde mi punto de vista. Cuando estás en un puesto de liderazgo, el puesto te confiere un poder de manera natural, ¿no? Va implícito con el puesto, pero el cómo te ganas ese respeto de la gente, más allá del poder que te da el puesto, la capacidad de influencia que empiezas a generar con la organización, eso depende de ti, de tu liderazgo, ¿no? Son dos cosas diferentes. Y creo que el liderazgo se va ganando a través del tiempo, dando ejemplo y siendo congruente y coherente entre lo que piensas, dices y haces. Eso es lo que la gente va observando, tus actos, y cuando ven que tus actos corresponden a lo que piensas y dices, esa credibilidad te la ganas, ¿no? Y con esa autoridad de la credibilidad que te has venido ganando en base a las interacciones a través del tiempo, pues vas generando o vas teniendo influencia e impacto sobre las personas y sobre los grupos. Sí, entonces me refería a un liderazgo malentendido en el aspecto de que creemos que el liderazgo descansa en el puesto y no necesariamente. Puede haber un jefe sentado en un puesto que no tenga características de líder, ¿no?
y puede haber líderes en todos los niveles de la organización que generen un cambio positivo y un impacto que impulsen a la organización. Entonces, creo que sí, efectivamente, como mencionas, el liderazgo es parte fundamental de los logros que yo he tenido en mi carrera, porque yo busco generar el cambio a través de las personas y los puestos que ocupan cada uno de ellos. Entiendo que una sola persona, por muy hábil y muy sabia que sea, no va a cambiar una organización. El cambio viene cuando se empieza a contagiar en los distintos niveles y en las distintas posiciones y roles, una alineación hacia el objetivo y un deseo de alcanzarlo. Ahí es donde empieza a verse los efectos del liderazgo, ¿no? ¿Cuáles serían 3, 5 características en las que tú echas mucho ojo para seleccionar a la gente de tu equipo? En estos líderes que inspiran, que transforman. Pues mira, muchas veces te toca heredar el equipo, ¿no? Depende de la situación. Si estás abriendo un área o una business unit dentro de una empresa más grande, tú tienes la oportunidad de crear tu equipo desde cero. Pero a mí las experiencias que me han tocado vivir es normalmente tomar equipos ya hechos por alguien más, en donde ellos tienen más experiencia que yo en el negocio al que estoy entrando y por lo cual es muy importante entrar a escuchar a todas las personas sin prejuicios, con mucha atención, para ir rescatando los puntos de vista valiosos que pueden tener sobre la empresa, desde el ángulo, desde el rol que están ocupando. Eh, ya después yo baso este criterio de si la persona va a permanecer en mi equipo o no, basado principalmente en la credibilidad. Creo que los trabajos o el trabajo y el trabajo en equipo se basa en la confianza. Si yo delego una actividad y esa actividad pues no la hacen en tiempo y forma, no me dan visibilidad, la confianza sobre esa persona pues pierde un punto, ¿no? Si eso sucede de manera recurrente, pues la credibilidad en esa persona y en su posición no es alta, ¿no? No es alguien con quien yo quiera o pueda confiar para construir un futuro, sobre todo en planes de negocio y planes estratégicos tan agresivos como los que me ha tocado implementar. Pero si la persona cumple consistentemente, me da visibilidad eh, y siento que empiezo a confiar puedo confiar en ella, cada vez empiezo a delegar más responsabilidades sobre esas personas y esas personas van creciendo profesionalmente junto conmigo, ¿no? Entonces, no lo baso en prejuicios ni en ideas preconcebidas, lo baso en hechos en base a la experiencia que voy viviendo con ellos en el día a día. Wow, qué interesante. ¿Cuánta gente te reporta? Actualmente, digamos, en el grupo hay más de 50 empleados, pero tengo 4 reportes directos como ¿Nos encabezas repites de el división. número? Porque como que se fue tantito. ¿Cuánta en el grupo hay? Sí, en el grupo hay más de 350 personas. ¿Y reportes directos? Reportes directos, tengo 4 directores. ¿Cómo le haces? ¿Qué sistema tienes para poder darte espacio y poder estar cercano a esos directores? Creo que lo importante o la clave para poder hacerlo, y como buen director general, es aprender a identificar las prioridades en base a tu Mm. rol, dependiendo de la etapa que estás enfrentando. Trabajo hay mucho, el trabajo es infinito y toda la responsabilidad de toda la organización en todos sus niveles recae de manera indirecta en ti. Entonces, si tú no tienes una idea clara de en dónde está la organización y a dónde la quieres llevar y no has acordado previamente con la junta de accionistas y has llegado a un acuerdo de esa ruta clara, entonces cualquier acción parece tener prioridad. Pero si tienes ese plan o esa ruta clara y bien definida y comprometida, entonces es muy fácil definir las prioridades. Y la clave es que sepas elegir en qué trabajar primero, en qué trabajar después, alinear las expectativas del tiempo en que van a suceder las cosas para poder enfocarte al 100% con toda tu potencialidad en lo que estás haciendo en el momento. Has tenido buenos jefes y malos jefes, me imagino.
Sí, yo creo que como todos, sí. ¿Qué es algo, si quieres mencionar, si no está bien, muy positivo o quién te ha inspirado en tu liderazgo? ¿A quién recuerdas como un mentor, como una inspiración, como un rol modelo? Eh, ¿Jefes, te refieres de manera directa? En tu propia experiencia. Yo creo que no te podría decir uno en particular, porque yo creo que llevo una colección de características que he admirado de todos mis jefes. Todos mis jefes han tenido aspectos positivos y aspectos negativos, y lo que procuro es estudiarlos, aprender de ellos, tomar lo bueno, desechar lo malo. También lo malo te enseña a cómo no ser un mal líder, ¿no? Entonces, sería injusto seleccionar a uno y desechar a los demás. De verdad que de todos he aprendido características buenas de liderazgo y también he observado actitudes que no he decidido no repetir cuando he tenido la posibilidad de ser líder en una organización. Pero si me voy enfocado antes de a la persona, a las características que yo admiro, es esos líderes que son antes que todo personas, que son sensibles hacia el aspecto humano de los colaboradores en una organización, porque sí existe la manera de ser efectivo en los negocios y dar resultados, pero sin pasar por encima de las personas. Al contrario, sabiendo incentivar y motivar a las personas de tal manera que logras que saquen toda su potencialidad en función a los objetivos que se quieren alcanzar. Y creo que ese nivel de liderazgo es superlativo, porque se convierten tarde que temprano en superlíderes, ¿no? Son líderes de líderes, ¿no? Hay muchos empleados que trabajan con ellos que descubren que el camino de ser, ser un propio líder los llena de felicidad y los realiza profesionalmente y empiezan a multiplicar esa manera de comportarse con los demás. El liderazgo es algo que se contagia. Entonces, creo que esa sería una de las características principales. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo logras ese liderazgo de lograr influir y sacar lo mejor de las personas? Creo que un truco que aprendí cuando estuve en el área de ventas durante mi carrera es que tú no debes de, existen distintos tipos de productos, servicios que requieren distintos tipos de venta, ¿no? Hay una venta consultiva, por ejemplo, hay una venta casi de canvaseo, hay una venta indirecta, hay una venta transaccional, pero yo tuve la oportunidad en Intel de trabajar un tiempo, unos años como Field Sales Engineer, y el rol que ocupábamos era de una venta, de un influencer sales, ¿no? Una venta consultiva. En la venta consultiva me enseñó bastante estas habilidades porque requieren que primero generes empatía, generes confianza, que puedas entender qué es lo que la otra persona a la que le quieres vender está buscando, cuáles son sus objetivos dentro de su empresa, qué es lo que él o ella necesitan conseguir para que tú entiendas cómo tu producto o servicio le puede ayudar a alcanzar sus objetivos. O sea, lo importante no es tu producto, sino cómo le ayudas a conseguir lo que están buscando con tu producto, ¿no? Y cuando tú logras identificar esos puntos de contacto, el producto se vende solo. Entonces hay que darnos tiempo de entender con quién estamos tratando y cómo le ayudamos a resolver su propio problema para ser efectivos en esta parte. Y es lo mismo que haces en tu liderazgo, comprender a las personas, tener empatía con las personas y una vez que entiendes y tienes puntos de contacto, logras influir positivamente en ellos. Exactamente. Si tú no te das el tiempo de entender con quién estás trabajando, por qué están trabajando, trabajan por dinero, trabajan por realización, qué objetivos tienen a nivel familiar, a nivel profesional, buscan reconocimiento, buscan alcanzar algunas metas económicas. Tienes que entender qué mueve a tu equipo, ¿no? Para saber motivarlos efectivamente. Creo que hay una línea muy gris que hay que tener muy en cuenta y es algo muy importante que hay que diferenciar entre motivar y entre manipular. Cuando tú manipulas,
utilizas a las personas para conseguir tus fines, muchas veces en contra de su propio interés. Y aquí hay que ser muy claros en que el liderazgo y la influencia tiene que ir buscando complacer eh, ambiciones de ambas partes, ¿no? Es cómo podemos juntos lograr nuestros objetivos. Cuando tú explicas y articulas cómo ciertas acciones nos van a ayudar a ambos a avanzar por el bien de ambos, estás influyendo positivamente con un liderazgo positivo. Querido Luis Fernando, es muy interesante cuando hablas de la similitud entre liderazgo, ventas, influir y no manipular, que es como ser buena persona. ¿Qué tanto ha influido en tu éxito el rodearte de buenas personas? ¿O es algo que está en tu radar o simplemente piensas que no es importante, que vamos en pro de éxito y de logro y de capacidad, no necesariamente capacidad y actitud? Yo creo que es importante siempre cuidar mucho tu entorno, ¿no? Porque eh, lo que tú ves y escuchas finalmente se convierte en lo que piensas y lo que piensas se convierte en lo que ambicionas y lo que ambicionas en lo que haces, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, si estás rodeado de personas negativas o personas pues no productivas, etcétera, pues eso no es una influencia que te va a ayudar a avanzar más rápido. Muchas veces, evidentemente, hay que procurar estar rodeados de personas que te estimulen, que te enseñen, ¿no? Pero muchas veces no tienes control total sobre ese aspecto, ¿no? Te toca trabajar con quien te toca trabajar. Y creo que en ese sentido lo importante, y que también creo que es una característica del líder real, verdadero, es tener esa habilidad para observar las cosas, digamos, las fortalezas de las personas con las que trabajas. E inclusive me ha tocado en ocasiones trabajar con personas con las que me cuesta mucho trabajo interactuar porque piensan o se comportan de manera muy distinta a mí, pero a través del respeto y una buena comunicación y el tiempo, ese respeto se va ganando y vas aprendiendo, digamos, habilidades de esas personas. Es decir, parte de la capacidad del líder tiene que ver con esa capacidad de sacarle lo bueno a la gente, ¿no? Aunque haya 8 defectos y 2 virtudes, tienes que saber identificar esas virtudes para trabajar sobre ellas, ¿no? Trae inteligencia emocional. Y muchas veces en el equipo hay gente extraordinaria, pero que por alguna razón sentimos que no tenemos clic, que no hacemos match. O peor aún, nos detona ciertos botones rojos. Pero es injusto porque a lo mejor es una persona capaz, es un agente de valores, es una gente valiosa. ¿Cómo logras tú este manejo emocional, no solamente en el liderazgo, sino en el día a día, para poder alcanzar los resultados de éxito? Sí, pues mira, básicamente creo que lo importante es no ver a la persona como alguien con quien tienes que sentarte a discutir el por qué tú haces las cosas de manera diferente o a puntualizar en dónde se equivocó la persona. Es decir, tenemos que sacarlo del plano personal, de vernos frente a frente, a ver un problema común, un problema que tenemos que abordar y resolver desde distintos ángulos, ¿no? Entonces, la despersonalización de las situaciones es la clave. Hay que entender que estamos en una empresa para que la empresa funcione, dé resultados, genere utilidades, beneficie a los empleados, genere un valor en el mercado. Todos estamos para eso, ¿no? Entonces, ver el factor común nuevamente nos centra en el cómo podemos lograrlo desde el rol de cada uno. Pero cuando las confrontaciones son personales, las personas se sienten ofendidas y aludidas, y entonces no se logra la voluntad de las partes, ¿no? Entonces, la magia es que puedes abordar el mismo tema, ahorita que hablas de inteligencia emocional, este, sin tocar las fibras sensibles de cada persona, ¿no? Es decir, hay que tratar de hablar objetivamente del problema, no de la persona, ¿no? Entonces, estamos ante esta situación, estos son los posibles impactos,
si no hacemos nada, ¿qué hacemos? ¿No? A ti te va a afectar de esta manera, a mí me va a afectar de esta otra, estamos en tiempo, ¿no? En vez de decir, ¿por qué no sacaron el contrato en tiempo? Se les volvió a ir, es que es su culpa y es que por eso estamos mal, así no vas a lograr nada, ¿no? Entonces, si dices, el contrato se venció, esa es la realidad, después estudiaremos cuáles fueron las causas, pero el tema es que si no hacemos algo antes de esta fecha, estos son los posibles impactos. Entonces, coordinémonos para ver cómo vamos a atender el problema que tenemos, ¿no? Es un ejemplo. Este ejemplo, no sabes cómo nos llena, nos llega al hueso, a mí de entrada, pero estoy segura que a todos los que nos escuchan es más fácil decirlo que ejecutarlo. Pero cuando te estaba escuchando, claro, es estar muy consciente, ser objetivo, despersonalizar, dijiste, y poder estar enfocado en el resultado, no en encontrar culpables, en encontrar soluciones y subir hasta el culpable al barco para encontrar la solución. Sí, y al final de cuentas, lo mágico de esto, Luisa, es que cuando lo hacemos y resolvemos el problema en conjunto, dos personas o áreas que parecían antagonistas, descubren que juntas pueden lograr cosas y eso se vuelve adictivo, ¿no? Y hay que reforzar ese comportamiento positivo y no hay que premiar las actitudes de ataques personales, ¿no? Eso es eso de manera repetitiva como líder y pidiéndole eso a tu equipo de liderazgo, es lo que va definiendo y le va dando forma a una cultura organizacional, que invita a que la gente intente cosas, que no tengan miedo de fallar en el intento, que no tengan miedo de sentarse con personas de la otra área, para armar soluciones mejor coordinadas y mejor ensambladas y a prueba de balas, ¿no? Es interesante lo que estás diciendo, porque al escucharte la manera en que hablas, eres un provocador del bien, de la abundancia, del éxito. Seguramente tienes muchos años de experiencia, pero también eres alguien que se mantiene actualizado o en constante conocimiento o estudio. ¿Estoy bien? Sí, quizá no de la manera, no en el aspecto académico, pero sí leo mucho. La verdad es que la temática de los negocios, digamos, el factor social, la interacción dentro de una empresa, todo lo que tiene que ver con empresa, además de ser mi trabajo, es mi hobby, es el único tema acerca del que leo. Me apasiona, me gusta mucho entender cómo funcionan las cosas y creo que voy aprendiendo de cada experiencia, ¿no? Voy acumulando experiencias, dentro de todas las oportunidades que se me van presentando. Entonces sí soy un continuo estudiante, ¿no? ¿Hay algún libro que nos puedas recomendar? Y no pienses en finanzas o en mercadotecnia o en ventas, sino realmente un libro que te atrapó, que te encantó. Bueno, hay un libro creo que se llama Robert A. Zippert, se llama Creer y Lograr, que leí cuando estaba muy, muy joven, muchos años antes de que se pusiera de moda este tema del secreto, ¿no? Ajá. Esa manera mística de vender principios que existen desde hace muchos, muchos siglos, ¿no? Y tiene que ver cómo tienes que empezar con un fin en mente y bueno, te va dando el paso a paso de cómo visualizar, cómo determinar los actos que tienes que hacer para llegar al objetivo, dando todos ese paso a paso. Creo que ese libro me sirvió mucho. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, inteligencia emocional, pues el libro de Daniel Goleman, que todos hemos leído, en donde creo que la explicación que te da de la inteligencia emocional, mucho más allá de saber controlar y manejar tus emociones, etcétera, tiene que ver con la conciencia de que no tenemos una sola inteligencia racional, tenemos una inteligencia emocional y ese sistema de inteligencia emocional trabaja de una manera más rápida que la racional. La racional requiere tiempo, reflexión, y la emocional es un presentimiento, que es una reacción inmediata ante un estímulo, que se basa en el marco de referencia de todo lo que has aprendido en tu vida y todas tus experiencias para saber reconocer el peligro, la oportunidad. Son esas corazonadas que nos dan y que para los directores generales es sumamente importante estar conscientes de esto,
porque no siempre podemos tomar decisiones importantes con toda la información que nos gustaría y el tomar una decisión de manera oportuna se vuelve crítica, ¿no? Entonces sí tenemos muchas veces que apoyarnos en esa inteligencia emocional. ¿Cómo alineas esto que me estás diciendo, hacer análisis analíticos, tener la intuición y también responder con rapidez o con la rapidez necesaria? Porque creo que a veces no podemos ser impulsivos, pero otras veces tampoco tenemos que tener parálisis por análisis. Sí, ¿Cómo logras tú este balance o cómo le haces tú? yo creo que se parece mucho a, perdón el ejemplo, a manejar en carretera, ¿no? Ajá. Es más importante que vayas viendo tus espejos retrovisores y laterales para entender qué viene atrás, qué está pasando en tu entorno, más allá de lo que ves enfrente de ti, ¿no? Y el director de empresa tiene que entender muy bien qué está pasando en el entorno, qué está pasando a nivel societario, qué está pasando a nivel espíritu equipo, colaboradores, a nivel mercado. Esa sensibilidad te va llevando a definir cuál es el nivel de urgencia con que tienes que tomar ciertas decisiones. Lo ideal es procurar darle tiempo y espacio a las decisiones importantes para conglomerar la mayor cantidad de información y poder tomar una decisión informada, que tenga menor probabilidad de falla, ¿no? Pero muchas veces pues no tenemos esa oportunidad, ¿no? Simplemente las cosas suceden, nos sorprenden y tenemos que tomar la mejor decisión con la información que tengamos al momento. Entonces, respondiendo a tu pregunta, como directores generales, siempre tenemos que generar los sistemas de información y tratar de estar al día con todo, alertas, para poder darnos más tiempo para racionalizar y tomar una decisión. Y si no tenemos esa oportunidad, el criterio es que la calidad de una decisión no se evalúa a posteriori, sino a priori. A veces cuando vemos el resultado de una decisión decimos, qué mala decisión tomó, pero si te trasladas al tiempo y lugar y la situación de cuándo tomó la decisión, probablemente hubiéramos tomado la misma decisión, ¿no? Entonces, una vez que tomas una decisión, si te equivocas, no hay que mirar para atrás, hay que seguir mirando hacia adelante y siempre mejorando las cosas. Te escucho y me gusta mucho la profundidad de tus palabras, la claridad de tus conceptos. Y me pregunto, ¿dónde estudió? ¿Qué estudió? ¿Son los años de experiencia? ¿Es alguna característica en particular? ¿Qué sugerencia nos podrías recomendar? ¿Qué dirías tú con esto que yo te digo? Mira, yo estudié Sentí. en la Universidad Panamericana en Guadalajara, ¿Ok? la licenciatura de Administración y Mercadotecnia. Sí, La verdad, si regresara el tiempo, volvería a estudiar ahí y volvería a estudiar mi carrera. ¿ok? Es una gran universidad que de verdad toman todas las oportunidades que tienen para que los alumnos verdaderamente aprendan y salgan responsablemente al mundo laboral a hacer un buen trabajo. Tengo la mejor de las imágenes de mi universidad y un agradecimiento muy grande. Eh, y es eso, ¿no? Eh, eh, yo creo que es bien importante que te apasiones por la carrera que escojas para que te asegures que lo que haces te llena, te realiza y puedas seguir construyendo a lo largo de las distintas experiencias. Y a nivel experiencia, algo que valoro mucho de mi carrera, pues es que tuve la oportunidad de transicionar a través de muchas áreas funcionales hasta llegar a la dirección general en distintas industrias. Estuve, por ejemplo, muchos años de mi vida trabajando para la industria electrónica de consumo en empresas muy grandes a nivel transnacional como Intel, eh, Hewlett Packard, Flextronics, y después tuve la oportunidad de migrar hacia empresas de entretenimiento, como fue Grupo Cinemex, en donde dirigí varias empresas. Ahora estoy nuevamente aprendiendo de una industria apasionante que es el fine dining. Y bueno, tienes la oportunidad de traer todas esas buenas prácticas de una industria hacia otras, en donde marcan una diferencia importante en lo que haces. Y bueno, eso se ve impactado en los resultados. Asombroso. Muchas gracias. No me puedo ir sin preguntando, teniendo al director general del Grupo Maximus.
¿Cuál es tu postre favorito de todos los que tienes en todos tus restaurantes? Porque lo voy a ir a probar. Híjole, hay una pavlova buenísima en el restaurante Macán. Macán es un restaurante de comida de Singapur. Los dueños y fundadores, Mario Malváez y Marianne es de Singapur, en sociedad con Gabriela López y el chef Lalo García de Máximo, tienen este restaurante y tienen una pavlova rellena de frutos rojos con mermelada hecha de manera natural en casa, que es verdaderamente deliciosa. Pero la verdad es que está muy peleado, ¿eh? Hay postres muy buenos en todos Acabo de estar el lados. domingo con ellos y de Ah, hecho los sí. conocí porque ahí estaban. Tipazos. ¿Con quiénes? ¿Con Mario y con Marianne? Ellas, sí, ambos tipazazazos. Con Sí, una hospitalidad, una calidez, una entrega al servicio. La verdad es que la comida deliciosa, el ambiente muy lindo. Me encanta cuando puedo ir a un restaurante donde no atiborran de mesas, si no hay espacio suficiente, pero sobre todo la calidez que se vive en el restaurante y se ve que son muy cercanos a sus equipos de trabajo, porque todo el 100%. personal muy cálido igual que ellos. Me Sí, encanta, Macán, fíjate que maravilloso. Sí, todos los restaurantes del grupo, tenemos a los chefs dentro de los restaurantes. Son personas apasionadas con lo que hacen, que crean conceptos maravillosos, porque los restaurantes son la muestra máxima de su expresión, de su propia vida, ¿no? Lo hacen de manera personal, están todos los días al pendiente, y eso marca la diferencia. Eso es algo que se nota, como tú dices. sin lugar a dudas, a mí me encanta y a mi familia nos encanta ir a probar restaurantes y comida. Nos encantaría que nos recuerdes los restaurantes de Grupo Maximus. Claro, bueno, tenemos Máximo Bistró, que mucha gente conoce. Tenemos al restaurante Abre 77. Tenemos, que es un restaurante clásico de comida francesa. El restaurante Lalo, que da, digamos, sirve desayunos deliciosos, también en la colonia Roma. Tenemos el restaurante M, que es un restaurante que acaba de ganar Estrella Michelin recientemente, del chef Lucho Martínez y Fernando Torres, que es verdaderamente excepcional. El restaurante Martínez, que es un bistró también ubicado ahí en la misma colonia Roma, eh, excepcional, y enfrente está Ultramarinos de Mar, un restaurante de mariscos que añora las marisquerías de Veracruz de los años 80. Tenemos también Macán, que es este restaurante de Singapur, un café que durante el día es café, pero en la noche es bar, que se llama Café de Nadie, una cafetería que se llama Café Tormenta, un estilo urbano increíble, un café de primerísima calidad. Tenemos una panadería en formatos Piquisi, oculta dentro de la colonia Roma, que se llama Panadería Gala, en donde puedes entrar y desayunar viendo todo el proceso de elaboración de pan de la primerísima calidad, ¿no? Y bueno, son los conceptos que actualmente tenemos. No, hombre, tenemos una mezcla maravillosa con ustedes. Conozco casi todos, creo que algunos me faltaron, los iremos a visitar. Sí, ¿Dónde te claro. encontramos, Luis Fernando? ¿Dónde la gente puede estar en contacto contigo, hacerte preguntas, acercarse a ti? A través de LinkedIn, con mucho gusto, estoy como Luis Fernando Martínez Díaz, o me buscan como CEO Grupo Máximos, y yo leo los mensajes con cierta frecuencia, y sí he hecho una buena red de contactos, y de verdad que lo respondo personalmente. Muchísimas gracias por tu bondad, por tu generosidad, por tu tiempo y por compartirnos tus secretos en el tema del liderazgo. Muchas gracias por darme la oportunidad y por la atención en esta ocasión, en esta entrevista. Muchas gracias.